Y bueno amigos, listos para el primer video del día, video que va a quedar bastante interesante. Vamos a escuchar al retrasadito de Miguel Ángel Ruiz, el 10 del Barça. Cómo se contradicen según lo que les conviene decir es increíble. Es una gente que siempre lo he dicho, a sostener muchísimo tiempo, no son capaces de tener siquiera un sentido común a la hora de expresar sus ideas o sus opiniones. Es una vergüenza absoluta, pero bueno, debería ya incluso estar acostumbrados. Así que les voy a pedir una sola cosa para descubrirlo juntos. Y quiero arrancar ya rápido, no quiero enredarme muchísimo, si quiero que arranquemos con este tweet de Icelandic, que es una cuenta que, bueno, tiene sus cositas. Y ha puesto algo muy interesante creo que todo el mundo sabe, pero que no viene mal recordarlo cada vez que se pueda. Dice, ahora mismo, si Tebas simplemente hace cumplir las normas del Fútbol Barcelona, no ha presentado cuentas auditadas en base a que están dejando inscritos jugadores. Han inscrito a Íñigo Martínez porque si no rescindía su de manera unilateral y además tenía que cobrarlo. Y añade, no pueden inscribir a Olmo, no, nada. Es lo que venimos nosotros hablando durante tiempo absoluta y total. Ver cómo esta gentuza está manejando esta situación y después nos vienen con el evento este chimbo de que Javier Tebas y que es madridista, es absolutamente el Barça esté inscribiendo futbolistas cuando sabemos que tiene para el y que no sé qué Araujo, que el mismo cuento las veces. Yo no sé hasta cuándo les va a durar esto. Afortunadamente el Madrid está trabajando duramente para inhabilitar a Javier Tebas porque creo que es el principal culpable de absolutamente todas estas gracias que a día de hoy rodean al fútbol. Vamos a arrancar ya con otra cosita. Quiero que veamos un video bastante interesante que tengo por acá. Y bueno, en breve les muestro. Y bueno amigos, lo primero que les quería mostrar en este caso en cuanto a video es esto de David Valdearenas, que es ese creador de contenido que aseguraba que Nico Williams estaba súper hecho. Una vez más jugando con los sueños de algunas personas que evidentemente no va a terminar viendo. Y quiero que empecemos esto porque es bastante curioso. Portería Marc-André Ter Stegen. Lateral izquierdo Alejandro Valde. Alejandro Valde se va a salir como lateral. Centrales Pau Cubarsí y Ronald Araujo. Confío que se quede Araujo y que veamos la mejor versión de Ronald Araujo. Lateral derecho Jules Koundé. Pivote defensivo. Doble pivote defensivo con Christensen y Marc Casado. Bueno, veamos el otro clip porque continúa con la explicación de lo que él cree que va a ser el 11 del Barça la siguiente temporada. Marc Casado. Adelante Pedri, Gavi. Vamos a poner también Pedri, Gavi y Fermín López. Y tridente en ataque, Erling Haaland en medio. Miro a la izquierda y veo a Nico Williams. Miro a la derecha, veo a Lamine Yamal. Y en el centro, Erling, el vikingo, el que será vikingo, culé, vikingo, azulgrana el próximo verano de 2025, Erling Haaland. ¿Qué te ha parecido? Y repetimos, ojo, lo repetimos. Bueno, muchachos, es lo que les decía. No han podido siquiera pagar la cláusula de rescisión de Nico Williams. A ver, no era negociar mucho, era sencillamente hablar con el jugador, convencerle que había un proyecto e ir, dar el dinero y ya. Y ya esta gente nos está vendiendo que el siguiente verano van a ser un tridente Haaland, Lamine Yamal y Nico Williams. Es llamativo y bueno, eso de todo esto es que si nos ponemos a ver, ya están pensando en la siguiente temporada. Ya ni siquiera te hablan en presente, sino que están pensando en la siguiente temporada porque es evidente que está muchísimo daño lo que está sucediendo de fichajes y lo que realmente les queda por sufrir, que va a ser una barbaridad. Al final hay que tener compasión de esta pobre gente. Muchos de ellos sí que se han dado cuenta de la situación en la que están metidos, que es realmente lamentable. Pasamos a ver este otro clip que es bastante chévere. Estos videos animados a ustedes les está gustando mucho, lo he visto en los comentarios y
El título es El Real Madrid paga en gloria. Ojo. Uno, dos, tres. ¡A la Madrid! Es que es llamativo y mucha gente dirá, que soberbia, que no sé qué, que lo otro, pero es que si nos ponemos a pensar un poco, Mbappé tiene en 83 minutos ya un título, tiene un título europeo, cosa que no pudo conseguir en unos años, llevaba en el París, eran 7 años tal vez que llevaba en el París. Es absolutamente increíble. El título del video encaja a la perfección. Madrid te paga en gloria. Quiero que cerremos con los dos videos que les prometí de Miguel Ángel Ruiz del Barça, que ya padre renunciaría a mi apellido porque es una vergüenza este señor por las cosas que dice, no solamente porque habla en contra del Madrid, porque yo voy a llegar a entender, sino por las formas en las que habla de lo que según él es el Real Madrid, que al final siempre termina siendo el Barça, que es increíble. Porque la liga, contento porque su Madrid vaya bien y lo demás le importa una mierda, ¿no? Y ya está. Con unas normas que no las entiende nadie, que nos perjudican ante el resto de ligas, vendiendo él que es que eso va a favorecer a los pequeños y una mierda. Tú lo que quieres es hacerle la pelota a los pequeños para que te voten todos, para seguir chupando del bote. Y de eso vive el sinvergüenza este, ¿no? Y así estamos, con una liga de pacotilla, con una liga de mierda de hace un montón de años. Dejó que se marchara Messi, o sea, en fin. O sea, ¿quién en su sano juicio, siendo presidente de la liga, permite que se marche Messi? O sea, eso ya define lo que es el impresentable este y lo que es la mierda de liga que tenemos, ¿no? Que lo único que les importa es el Madrid, su Madrid, y el resto les importa una mierda. Bueno, muchachones, ahí está lo que les decía. Este es el primer clip de Miguel Ángel Ruiz, que por cierto, un día esto va a salir ahí en ese directo comparto, porque todavía esta gente le está echando la culpa a Javier Tebas de lo que sucedió. ¿Cómo vas a culpar a Javier Tebas cuando el que principalmente engañó a Lionel Andrés Messi fue don Joan Laporta? Es increíble. Esta gente pretendía que dejaran que hicieran lo que fuera para tener a Messi, o sea, ya sería el colmo. Es que les digo, es irracional muchas veces escuchar este tipo de... Y la prueba es esto que vamos a escuchar. Mucha atención a esto que añade sobre la Supercopa. ¿Te acordaron que ganaron la primera Supercopa de España en Arabia porque no tenían que estar ahí, pero los enchufaron? Como en negocio, pues los enchufaron y la acabaron ganando, ¿os acordáis? O ya también se pasó una temporada, pero bueno, pero que fueron los primeros, es decir, ala, con todo el morro, los colamos aquí y la ganaron. Y no tenían ni que haberla jugado. Claro, luego tienes que hacer lo mismo con los demás. Luego también nosotros hemos ganado una así, pero es que es injusto. Es que eso no debería ser así, pero bueno, esto... ¿qué más da? Mientras sea el Madrid todo para adelante y todo va bien y tal. Pues nosotros, ¿qué tenemos que hacer? No sé si entendieron el mensaje, el clip. Yo creo que absolutamente sí. Ustedes son chicos bastante inteligentes. Y es que si nos ponemos a pensar, se queja al principio de que el Madrid haya jugado la Supercopa sin haber sido campeón de Copa o campeón de Liga y que pues, título. Y después dice que el Barça sí merecía estar ahí en la misma situación en la que para él el Madrid estaba siendo enchufado, como es la palabra que utiliza. Es que les digo, esta gente ya llegó a un punto de odio, de estupidez. Llegaron a ese punto en que ya no hay reversa. La soberbia mayúscula, y yo creo que esa cuestión no va a poder acabarse jamás. Yo creo que es algo a lo que debemos acostumbrarnos y por supuesto disfrutarlo, seguir haciendo contenido y seguir disfrutando de nuestro Madrid y de cómo sufren estos caballeros. De momento voy a despedirme, esperando por supuesto saber sus opiniones, comentarios, que me den like, suscripción. Gracias por acompañarme. Habla Madrid, nos vemos en el video.